Muy buenas noches, bienvenidos a Así Somos. En esta jornada, junto a Monty, junto a Salfate, intentaremos develar el entramado tras el escándalo financiero inmobiliario que enfrenta el Vaticano. ¿Cómo una institución de fe maneja el terrenal infierno del dinero? Eso y mucho más lo vamos a ver en esta jornada. Salfate, ¿cómo estás? ¿Qué cuña te mandaste, Michael? Te pasaste y la verdad que no puede ser más exacto. Bueno, le llueve sobre mojado a la Iglesia Católica, que por lo menos en lo que respecta a nuestro país guardó silencio sepulcral para los estallidos sociales, y hoy día, en medio de la pandemia, tampoco han querido sacar la cabeza bajo el agua, porque parece que todavía hay mucho paño que cortar. Y en el mundo, y en el Vaticano, esto no es la excepción. Señor director, tenemos titular porque esto es para no creerlo. Pensamos que esto se había acabado. La verdad, está peor que nunca. Dice ahí, a través del diario.es, la última intriga vaticana, digna del Padrino, la película que en su tercera parte ya se hizo cargo de estos temas. Cardenales que compran palacios con el dinero de los pobres. Sí, señor, la monedita ahí que la señora pone en el canastito para ayudar, digamos, a los más desprotegidos, va a parar a estos palacetes que se compran estos curas, que en realidad ya de por vía que no les falta nada, simplemente deciden gastar millones de euros para tener edificios que simplemente no hacen más que aumentar su caudal en los bolsillos y a esta altura restar su metro cuadrado en el cielo. Es algo realmente indignante, queridos compañeros. Y es lo que vamos a estar revisando en el capítulo de hoy, por supuesto, sin pasar a llevar la fe de quien profesa el catolicismo, simpatice con la Iglesia Católica, pero sí nos parece relevante visualizar, Salfate, Michael, estos hechos que hoy dan la vuelta al mundo, que son de conocimiento público, uno de los escándalos financieros más grandes del Vaticano, y también comprender cómo funciona el Vaticano, que es una especie de entidad, no sé si llamarlo país, es un estado soberano, es con un estado, leyes, sí. Tiene su propia jurisdicción, tiene su banco. Ya vamos a ir ahondando en eso para poder comprender entonces el marco, el contexto de este escándalo que no deja de llamar la atención y se sigue sumando a otros antecedentes lamentables de la Iglesia Católica que hemos descubierto durante los últimos años. Pero por primera vez en la historia pasa algo, Salfate. Yo quiero que tú nos cuentes y partamos de lleno con esta historia porque queremos desmenuzarla. Ningún problema. A ver, vamos con algunos puntos que resumen esta situación que ha vuelto a revolver en medio de un caótico escándalo a lo que tiene que ver con la Santa Sede. A ver, por primera vez en la historia, el año pasado, ojo con esto, la Gendarmería Vaticana requisó documentos a la Secretaría, precisamente de este estado, que está dentro de Roma, para investigar un fondo de inversión británico. Ya vamos a llegar al tema de cuántas empresas y de qué naturaleza son estas empresas que le colocan dinero al Vaticano, hacen negocios, sociedades e incluso lavan dinero. Bueno, todo esto tenía que ver con esta inversión británica que tenía, siguiendo el camino de la plata, que la raíz estaba en estos fondos de donaciones que salieron ni más ni menos que de la cúpula de San Pedro prácticamente. Se trata de un desvío de millones de euros, escucha, millones de euros que vienen directamente del óvulo de San Pedro, que finalmente el óvulo es obviamente, ya vamos a explicar, pero es precisamente aquel que tenía que cuidar las moneditas que uno les regala a la iglesia. Finalmente dijo, oye, parece que nos falta algo, aunque ustedes no lo crean, se acaban de comprar en el año 2013, imagínate, habían zafado por 7 años, el poderoso cardenal Angelo Becciu, y provocó este tremendo distorsión en la iglesia. Ahí estamos viendo, señor director, si podemos ver la imagen de ese edificio para que ustedes entiendan bien de lo que estamos hablando. La verdad es que este edificio les costó en Chelsea, en Inglaterra, la friolera de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. ¿Qué pasa? Oye, es un edificio de tiendas comerciales.
lo deben estar arrendando, porque no es como para hacer una capilla ahí, ni mucho menos. Es para hacer un negocio, por Salfate, eso. Exactamente, maestro. Yo no sé qué les pasa cuando ustedes ven en esa exclusiva esquina de Inglaterra que se compraron ese edificio y que más encima fue un mal negocio, porque pusieron plata para asegurarlo. Y de repente, entre los problemas financieros y todas las disrupciones que han habido en la economía mundial, sube de precio y dicen, oye, no perdamos esta inversión, ya paga lo que sea. ¿Cuánto? Dicen que son 200 millones. No te pasa. ¿Tenemos? Sí, tenemos, ya dale nomás. Es que sabéis que esto es súper importante en varias aristas y por varias cosas. Primero, porque lo decía la Monty hace un rato, acá estamos hablando de, puede sonar súper fuerte, pero es un negocio con la fe lo que están haciendo justamente. El Vaticano, y ya lo vamos a hablar en un rato, se financia principalmente por dos medidas. Uno, que son los museos, y la otra es justamente las donaciones de los feligreses. Esos son los principales financiamientos que existen en el Vaticano. El adquirir un edificio de esta forma, que perdónenme, no le veo forma de iglesia por ningún lado, no le veo el lugar donde vamos a poner altar en ningún sector, es solamente para hacer de algún modo una especie de negocio. Puedo estar pensando mal, ojo, y estoy pensando desde la vereda del creyente también. Yo soy religioso en ese sentido. Pero me parece que me molesta, no le veo absolutamente ningún camino religioso, a no ser que vayan a decirme después que va a ser un edificio que lo van a hacer para Santa Caridad, para toda la gente, pero eso ya lo habrían realizado, pues Monty, no sé qué pensáis. Exacto. Sí. O sea, claro, lo tenían bien oculto. Tendría lógica si fuera una inversión pensando en que esos réditos se van a ocupar, por ejemplo, para construir hospitales en países donde hay mucha pobreza, por ejemplo, o para ayudar en educación. Pero esas platas, ¿dónde se van? Si ese es el tema. Ahora, yo no sé si sea correcto o no que el Vaticano invierta platas en la bolsa de valores, por ejemplo, o que invierta en otro tipo de cosas, porque si ellos tienen su propio banco y necesitan generar fortuna, pucha, tampoco parecería tan descabellado que quisieran hacer más fortuna, siempre y cuando esa fortuna sea aplicada en lo que corresponde. El principio de la iglesia es ayudar al prójimo, y si se ayuda al prójimo, uno diría, genial que lo hagan, porque de alguna forma se está como autofinanciando esta obra de buena fe. Pero el problema es que esas platas aparentemente no se ven, y sobre todo si vemos cómo viven los papas o los sacerdotes o los obispos, que están muy lejos de la austeridad. Si ese es el tema. Absolutamente, querida amiga. Usted ya vio el edificio y, como bien decía Michael, esto fue adquirido el año 2013, fue la reserva, el pie, por así decirlo, y finalmente terminaron desembolsando 200 millones de euros, para que usted vaya entendiendo, y usted puso la plata en una de esas. A ver, vamos al siguiente titular, porque esto nos llega de La Nación, de Argentina, porque ya hubo un arresto, y esto es solo la punta del iceberg. Dice así: el Vaticano arrestó a un broker, ¿cierto? Un corredor, digamos, de la bolsa, involucrado en este escándalo en particular inmobiliario. Déjame hacer un pequeño paréntesis a propósito de lo que muy bien nos estaba documentando Monty, y es que en la historia de la Santa Sede, cuando finalmente el Vaticano decía hacer un banco, y algunos dijeron, un banco, pero nosotros queremos que ver con el manejo de dinero, porque un banco en esencia es colocarle precio al dinero de los otros, vale decir, trabaja con rangos legales de usura. Ok, está mal, o sea, por lo menos para los cristianos, o sea, está claro. Y ¿saben qué? Una persona en toda la historia del Vaticano, Juan Pablo I, 1978, entra, dijo, no, papa, ¿saben qué? Vamos a hacer harto arreglo acá, ya, qué bueno, sí, vamos a cerrar el banco. ¿Qué? Sí, porque nosotros no podemos estar manchando las platas con dinero ajeno, y mucho menos estarle cobrando interés a la gente. Ya, bueno, 33 días duró, murió en extrañas circunstancias. La dejó, y el banco siguió. Funcionó. Todo lo demás. Funcionó. Claro. Vamos a titular entonces: el Vaticano arrestó a este broker involucrado en este escándalo inmobiliario. Esto fue certificado a través del Papa Francisco, ¿cierto?, actual Suma Pontífice. Esto pasó hace nada. Fue la noche del pasado 5 de junio. Acuérdense de este nombre, porque cuando él comience a hablar, van a volar cabezas. Es Gianluigi Torsi, broker, corredor de la bolsa italiano, que involucrado en este escándalo por esta millonaria compra realizada por la Secretaría
del estado del edificio de Londres que ustedes acaban de ver y que hasta el día de hoy sigue siendo una galería comercial. Ahí estamos viendo imágenes de la persona que finalmente es arrestada y vamos entendiendo un poco quién es. Él es entre otras cosas, agente inmobiliario. Él lo interrogaron. Cuando esto sale a la luz, se lo llevan para la capacha y le dicen, ya, ¿qué hay de cierto en esto? Usted está siendo como de corredor de propiedades entre estas compras del Vaticano, que no se siente en la responsabilidad de tabular en los balances financieros porque son donaciones. ¿Qué está comprando esto y con qué intención? Insisto, esto es solo la punta del iceberg. ¿Y qué es lo que pasa? El señor Torsi, que fue elegido por el Vaticano, este señor tiene un pasado pero oscurísimo. Entre otras cosas, ha sido ya, digamos, cuestionado por desfalco, por haber hecho lavado de dinero, por aceptar comisiones. En esta pasadita, el señor Torsi agarró, simplemente por hacer, digamos, la movida, 10 millones de euros. No. Con eso se jubilan 20 familias, absolutamente. Ya, en la pura pasada, en el cómo vamos ahí, 10 millones de euros para dentro del señor. De alguna forma, Salfate, oye, de alguna forma podemos decir entonces que en este caso el Vaticano no discriminó, no le importaron los antecedentes de la persona. Eligió el correcto. Eligió el correcto. No discriminó, de eso por lo menos no lo podemos acusar. Tú hablabas de qué es lo que pasa cuando esta persona llegue a abrir su boca, llegue a hablar, puede contar un montón de secretos, un montón de cosas. Y hay otro nombre que a mí me apareció, amigos, en la investigación, en tratar de entender esta historia que magistralmente nos está contando Salfate, que es el de Domenico Gianni, que de alguna forma es una de las tantas puntas de iceberg que existen justamente en este tema. ¿Quién es Domenico Gianni? Se pueden preguntar ustedes. Él tenía el cargo de jefe de seguridad, no solamente del último papa, sino que de los 3 últimos papas que han tenido. Era un hombre clave, hablaban que era obsesivo con la seguridad. De hecho, fue una persona clave en la visita del Papa justamente acá a Chile. Viajó antes, vio todas las medidas y todo. ¿Y por qué él tiene que salir en octubre del año 2019, Monty Salfate? Porque se filtra un documento, que es un documento privado, que era un documento que solamente se veía en seguridad, con 5 imágenes, que eran personas que estaban siendo investigadas justamente por este tema de este asunto financiero. Y ese documento se filtra. ¿Quién era el responsable de cuidar ese documento? El jefe de seguridad, es decir, Domenico Gianni, y él tiene que dimitir a su cargo. Uno dirá, y a mí me llamó mucho la atención, Monty, no sé qué pensáis tú, uno dirá, oye, igual es como mucho dejar casi 20 años de trabajo solamente por un documento. Pero en palabras del Papa Francisco, él dijo que este hecho solamente era comparable con un pecado capital, porque él había expuesto, al filtrarse este documento, que llegó a la prensa, en Italia fue un escándalo aquello, había expuesto a 5 presuntos inocentes, hasta que la justicia no dijera lo contrario, los había expuesto, y que por eso tenía que dimitir. Una de las tantas puntas de iceberg que están hay en el papel financiero. Claro. Sí, lo que pasa es que ahí uno se da cuenta en lo relevante que son los medios de comunicación hoy día, cualquiera sea el medio, formal, abierto, privado, una red social, porque también recordemos que el Banco del Vaticano es un banco que prácticamente está libre de control, o sea, pedirle una auditoría, una fiscalización es algo muy difícil que ocurra. Por eso es que hay como mucho chance para hacer estas cosas medias truculentas, pero bueno, que en otros países, por ejemplo, serían rápidamente detectadas. Entonces, que esto se sepa ya hacia la opinión pública genera un punto y genera una atención que anteriormente no se veía, y en eso también el Papa Francisco ha sido como bien, ha puesto su bandera de lucha para poder esclarecer todo esto, cosa que le ha costado un montón, porque él también tiene que hacerse cargo de muchos errores que se han cometido anteriormente. El Papa actual ha sido también bastante cuestionado, o sea, él tampoco ha estado exento de polémica. De hecho, ayer estuve viendo la película de Los Dos Papas, y justamente hablan de eso, hablan de estos fondos, de todos los problemas que habían con respecto a las platas. Se toca también mucho el tema de los abusos de menores, entonces también es una cuestión que no es fácil hacerle frente, pero está bien que se empiece a meter la justicia, está bien que esto de alguna u otra forma
sea fiscalizado, porque esto no puede quedar impune si estamos hablando de la plata de toda la gente que pone su fe en esa institución también. Es que ese es el punto, mira, y vamos a hacer, a propósito de ustedes, queridos compañeros que lo han tocado, súper enfático en esto para que no quepe la menor duda. Una cosa es el Evangelio, la palabra de Jesús. Incluso un ateo, no es mi caso, pero incluso un ateo va a estar de acuerdo que el reglamento moral que está escrito, que nace de la palabra del llamado Hijo de Dios, es impecable, es algo maravilloso, es un ejemplo a seguir, es un acto de virtuosismo de la vida. Estamos todos de acuerdo. Ahora, la institución que lo representa, perdón, es otra cosa. Una de ellas, porque está el evangélico, testigos de Jehová, mormones, lo que tú quieras, pero la que nos convoca hoy en día, que es la que tiene, digamos, más problemas a lo largo de la historia, con Inquisición y cuantas cosas más, la verdad es que está, obviamente, insisto, lloviéndole sobre mojado, porque no han podido hacer una especie de limpieza interna para acabar con esta red de corrupción que se arrastra por siglos, y cuando por primera vez aparecen los abusos a menores, la verdad uno dice, ya, de acá esto comienza a arreglar. Y aquí es cuando yo me acuerdo de la profecía de Malaquías, cuando él contó perfectamente, desde su época hasta la actual, cuántos papas más iban a ir, y le achuntó a todos con sus nombres, sus características, y según eso dice, yo como lo veo, va a haber un último papa porque la iglesia no va a dar para más y la palabra de Dios se va a tener que distribuir de otra manera, y según esos cálculos, el último papa sería este. Así que vamos a ver cuánta razón tenía Malaquías. Vamos con el señor Torsi. Extorsión, fraude agravado, reciclaje. Él está de cierta manera arriesgando 12 años tras las rejas. Este agente inmobiliario que le hizo la movida al Vaticano y donde su comisión fue de una friolera de 10 millones de euros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para poder salvarse, él va a tener que empezar a tirar nombres, a cortar cabeza y decir cómo llegaron a los acuerdos, cómo lavaron esa plata, porque seguramente en el Vaticano no creo que se les perdieron 200 millones de euros. Debe decir, limpiamos la piscina, le sacamos la caca a las palomas en la cúpula de San Pedro, y que deben haber gastado una cantidad de cosas, gastos varios y todo lo demás. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente que esta investigación ameritó un proceso tremendamente acelerado para llegar rápidamente a la verdad. Y finalmente incluso hay muchos países en Europa que quieren ver hasta dónde llegan estas redes de corrupción, porque hoy día estamos hablando de un edificio en el barrio de Chelsea, en Inglaterra, muy caro por lo demás, ustedes ya lo vieron, que ocupa toda una esquina, muy más ni menos, pero al parecer este sería solo uno de las propiedades que como Vaticano han adquirido, porque como ustedes bien saben, así somos, hemos estado revisando de cómo obispos de lujo se compraban para ellos casas con 4 piscinas olímpicas y todo lo demás. Ahora, ¿cómo se toma esta corrupción que se junta con la pandemia hoy en día y que han estado relativamente calladitos los curas del credo católico? Bueno, atención, tenemos titular que nos llega de La Nación también, de nuestro querido país hermano argentino. Dice ahí, corrupción en el Vaticano, 2 puntos. El Papa hace cambios radicales en la política de compra. Claro, porque la lista del supermercado, obviamente, cuando uno es cabro chico, se queda con los 20 pesos de los vueltos del pan. Aquí el vuelto, en esta pura pasada, fueron 200 millones de euros. Y no perdamos el foco. Esos 200 millones de euros lo puso una abuelita que apenas tiene para comer, lo puso un fiel creyente profesional que dijo, para que ayuden a los demás. Dios me dio mucho, algunos tienen poco, yo pongo para la iglesia, y se terminaron comprando este edificio en Inglaterra. ¿Qué pasa? Oye, que eso es súper importante lo que tú estás mencionando justamente, Salfati Monti, porque tiene que ver, es la plata de todos los creyentes, justamente. Estamos hablando en este punto de esta crisis financiera que, como yo les decía hace un rato, es porque desde el 9 de marzo, recordemos, hasta el 1 de junio, que el 1 de junio ya se empezaban a abrir algunos museos, todos los museos estuvieron cerrados. Por ende, no estaba ese ingreso económico que tenía el Vaticano, más el tema de los feligreses. Recordemos que el Vaticano, en estricto rigor,
se maneja del turismo mucho, pues, Monty. Necesita que la gente vaya a los museos, más allá del tema de la fe y lo religioso. Yo estuve hace poco breve. Y cobran, por cada cosa. No, o sea, cobran de aquello. Fue mucho tiempo el que estuvieron con todo eso cerrado. Yo solo, antes de pasarte la palabra, me quedo con algo que tú dijiste, Salfate, de este tema de que la crisis financiera, el problema financiero que está enfrentando el Vaticano no tiene nada que ver con la fe de los católicos, de las personas que tengan distintas religiones. Adjudico plenamente a tus palabras y además quiero ver el vaso medio lleno. Siento que esto no está ocurriendo hace 1 año, 2 años, 10 años, 15 años. Esto lleva años, muchísimos años ocurriendo. Sí me parece positivo que hoy día esté saliendo a la palestra y esté saliendo a la luz pública todo este tipo de casos y de a poquito poder ir limpiando justamente la casa y la iglesia por dentro, ¿no? Oye, Michael, solo como dato, 25.000 turistas por día recibe aproximadamente el Vaticano y como tú decías, Salfate, porque mi hermano estuvo hace poquito también allá, no sé si te contó lo mismo, pero la entrada, por ejemplo, a los museos, a la Capilla Sixtina y la Basílica, hay un pack que vale 44 euros por persona, considerando que son casi 10 millones de visitantes al año, imagínate. Ah, pero tú fuiste y no había mucha gente. No, estaba lleno. Y me echaron de la Capilla Sixtina por sacar fotos. Y yo dije, weón. O sea, si me van a cobrar 70 lucas para sacar una foto, que sea. Atención, queridos amigos. Pero espérate, ¿te echaron de verdad? Me echaron cagando. Me echaron con escándalo. No te Tengo el video, creer. lo subí a Instagram. Me echaron de la Capilla Sixtina con griterío. Ya les voy a Podrías contar. haberlo traído. Quiero contar eso, sí. Quiero escucharlo. Hablando de este problema financiero y el agujero negro de alguna forma en las finanzas. Tú lo adelantabas hace un rato, Salfate. ¿De dónde empieza a salir este dinero? ¿De dónde empieza a generarse estas luquitas para comprar un edificio que es público ahora de tantos, quién sabe? Bueno, escuchámoslo precisamente de que para que se entienda quién sería el ministro de Economía del Vaticano. En realidad su nombre es Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Este señor es Antonio Guerrero Alves y él dice lo siguiente: el Vaticano no está en peligro de default, pero esto no quiere decir que no tenemos que enfrentar la crisis actual por lo que es y que seguramente tenemos por delante años difíciles. El agujero del Vaticano que se ha generado, la verdad es que no tiene nombre. Tenemos un titular a propósito que ya comienza a hablar de eso. Esta vez nos llega del diario El País y que dice ahí claramente este titular. Dice, el agujero negro, porque dice así como esta plata se perdió y a dónde fue a parar. No, seguramente se lo regalamos a algún pobre por ahí. Se compraron el medio edificio y se vienen más. El agujero negro de las finanzas del Vaticano. Ahora, nosotros quedamos pendientes con un tema que tenemos que explicar. Hablamos del óvulo de San Pedro. Entonces la pregunta es, ¿qué es el óvulo de San Pedro? ¿Quién es este personaje tan importante en el Vaticano que tuvo que ver con esta tremenda transacción? Y finalmente, que esto es el programa, lo hacemos para ustedes, las personas, la caridad de los católicos y del mundo entero, ricos y pobres, lo mal usado que los pillaron que está haciendo el Vaticano con su donación. Todo eso, por supuesto, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Nos vamos con todo sin censura. Se acabó. ¿Para cuándo? ¿Y tu video cuando te...? Salfate, quedamos antes de irnos a la pausa en saber qué es el óvulo de San Pedro y cómo se relaciona con este agujero negro que hay en torno a las finanzas del Vaticano. Exactamente, porque en tiempos de pandemia, estallidos sociales a escala global, la verdad es que estas cantidades enormes de plata, que ya la Monty le relataba de la cantidad de visitantes por día, entre la visita de los museos, de ir hasta la cúpula y todo lo demás, la verdad es que se ha visto muy diezmado. Sin embargo, tenemos que entender lo siguiente porque existe un instrumento en la Santa Sede donde hay un encargado, pero en realidad es una pequeña comisión conocido como óvulo. ¿Qué hacen? Recoger, administrar, distribuir y, si es que tenemos suerte, pasar la factura de las donaciones del mundo católico que actualmente, activamente, se hacen desde 150 países. Y si usted se está preguntando en la casa, sí, Chile es uno de ellos y bastante plata que ponen. Debo decir, no lo digo modo de pelambre porque cada uno hace lo que quiere con sus posesiones hoy en día,
la iglesia cuenta con gran cantidad de terrenos y propiedades que no ocupa y que perfectamente, si es que alguien ojalá la administrara, podrían hacer tanto bien con ella. Lo digo, digamos, de buena fuente, porque en algún momento por ahí han ofrecido para hacer proyectos que poco y nada tienen que ver con la iglesia. Ah, mira. Esto del óvulo fue impulsado en 1870, en donde la verdad es que existe, como bien decía Michael, dos fuentes principales. El turismo al Vaticano, que por cierto no sabe, es un estado que está dentro de Roma, ¿cierto? La capital italiana. Y lo otro es por la caridad. Ya. Y hoy, obviamente, el problema es que de toda esa plata, escúchame bien, el 70% está ocupado no para ayudar a la gente, sino para gastos de funcionamiento. ¿Te pasaste? Y los demás son como cuando uno pone así como en el viático, extras. Y claro. Gastos varios. Puede ser un tople, puede ser un bar, no, extras nomás. Absolutamente. Entonces, a definir esos gastos. Es a definir, absolutamente. Salva, pero en realidad espérame. no están especificados. 70%. Ya, tengo una duda, mira. Estaba leyendo con respecto a la ciudad o al estado de Vaticano y es bastante pequeño, es como medio kilómetro cuadrado y viven menos de 1.000 personas. Pero exacto, al parecer trabajan más personas que las que viven ahí. Tú que fuiste para allá, ¿lo viste así? Es como que gente que va solamente y que cruza este puente, ¿cierto? Que hay entre Roma, claro, para ir hacia Vaticano, cruzan este puente y van y vienen solamente para trabajar. Absolutamente, querida amiga. La cantidad, a ver, la masa de personas es de todos los países, de todos los colores, los visitantes, y todos están en función del engranaje del funcionamiento del Vaticano. Casas no se ven, lo que hay es comercio. ¿Sabes qué? Ir al Vaticano es como ir a Santiago Centro. A Santiago Centro, y donde la Plaza San Pedro sería la catedral. Así luce. Es puro comercio, oficina, no casas, muy pocas, y mucha gente, digamos, que está en vías de trabajo o turisteando por el lugar. Ahora, para que usted entienda, tú me hablabas del hoyo negro, ¿cierto?, económico que se le ha generado con la caída de estas recaudaciones. Bueno, estas caídas tienen mucho que ver porque el turismo sigue siendo igual, porque es atractivo incluso para los no creyentes. Pero hay personas que han dudado en meterse la mano al bolsillo y colocarle, digamos, un billetito por ahí por todas las cosas que se han sabido. Pero para que usted entienda, en el año 2006, esta recaudación, por ejemplo, era de 101 millones de euros. Harto, la recaudación, porque lo del turismo es casi lo mismo aparte. 101 millones de euros. El 2018, hace 2 años, 51, bajó un 50%. Todo esto por los escándalos de abuso en Estados Unidos. Chile también estuvo en la palestra y lo sigue estando, claro, y en distintos países, digamos, Argentina, para qué decir, acaba de aparecer un nuevo documental en Netflix al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El óvulo de San Pedro, el encargado de qué hago con las platas que no llegan de donaciones y que son cada vez más pocos, finalmente deciden ellos disminuir el riesgo diversificado. ¿Qué significa esto? Es que ahora que estamos recibiendo menos plata, esta platita convirtámosla en más. ¿Y cómo se hace eso? Invirtiendo. ¿En dónde? En el banco o comprando propiedades, ahora que están baratas porque el mundo se fue al carajo. Y claro, finalmente dice, entonces cuando uno dice, espérate, están comprando propiedades pero para salvar la plata, pero que esa plata no es para ayudar. Ya, ok, es para mantener un poco más y después ayudar. ¿Y qué se están comprando? Cosas como tú decías, para hacer hospitales, para iglesias. No, se están comprando galerías comerciales que arriendan y que de aquí a 10 años van a tener ganancias, pero que finalmente hasta nombre de personas específicas del Vaticano. O sea, de cierta manera están agarrando la plata que nosotros donamos para hacer negocios cuyo porcentaje mayoritario finalmente va a parar a las manos de algunos pocos. Por eso este corredor de propiedad italiano se fue a la cárcel. Por eso fue arrestado y está peligrando 12 años tras la reja. Esto no se puede hacer. Y no es menor porque, ojo, el óvulo de San Pedro no recolecta, suma dinero de un país, 2 países, son aproximadamente 150 países.
de los cuales se está recolectando este dinero. Es una cantidad muy grande de países que se ven involucrados. Yo creo que nadie está en contra de efectivamente, si yo tengo este dinero y lo puedo invertir con un fin desde el Vaticano, que sea social, que sea para ayuda efectivamente de quienes más lo necesitan, como nace la Iglesia como instrumento, como institución, que era una ayuda a los más desposeídos, no era para llenarse de plata y para competir qué iglesia es la que tiene más oro, porque hoy día hablamos de un desfalco financiero de alguna forma, de problemas económicos en el Vaticano, pero oye, tienen muchos recursos a cual echar mano, o sea, de hambre no se van a morir en el Vaticano jamás, por muchos años. El problema es para dónde bastaría confundir el oro nomás. Así, agarran el oro, lo reciclan y quedan ricos de nuevo. Oye, y con eso claro. y armamos otro estado. Pero el problema justamente es, y con esto termino, es cuál es el fin. Porque no se conoce un fin que sea de beneficio para el resto de las personas. Ahora, este caso no es un caso que uno esté inventando y que se haya metido en el intranet a buscar lo más heavy. Hay casos incluso anteriores al FATE que llegan y que dan una pista de cómo se venía todo esto. Absolutamente. Convocamos el siguiente titular que nos llega directamente desde el periódico El País. Dice ahí, el suicidio del banquero asesinado, denominado por muchos como el banquero de Dios. Estamos hablando de Roberto Calvi, que hace 25 años su muerte, donde él aparece ahorcado, es hasta el día de hoy un tremendo misterio. Se insinúa, incluso ya lo vamos a revisar más adelante, que he mencionado en una película, pero la verdad es que este hombre, este banquero, le escribió una carta a Juan Pablo II. Oye, escúchame. Espérame, no me conté eso. ¿Qué dijo el Papa? Roberto Calvi, llamado el banquero de Dios, en algún momento están a punto de descubrir los del Falco. Le mando una carta al Papa, Juan Pablo II. No. ¿Qué dijo el Papa? ¿Qué decía esa carta? La verdad solo se supo en la tercera parte del Padrino, porque ahí lo recrearon todo eso a la vuelta de esta última pausa comercial. Te pasaste, escándalo mayúsculo. Sì, ma che succede? Sono io. Ho capito, va bene. Avete cambiato ancora. Salfate, hay un personaje clave en toda esta historia. Él es Roberto Calvi, quien llegó a ser el presidente del Banco Ambrosiano, el banco privado más grande de Italia, que aparece extrañamente colgado en un puente de Londres. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la relación, o si esto es solamente un mito urbano, si existió alguna vez una relación entre el Vaticano y la mafia italiana? Ok, a ver, hay que explicar lo siguiente. La necesidad siempre constante de la mafia, de que el crimen organizado que necesita lavar dinero por sus negocios ilícitos, y cuando tenemos entidades religiosas que pueden percibir donaciones sin tener que justificarlas, como ya lo vimos, y que hubo ahí un gasto extra de 200 millones de euros en un edificio en Inglaterra, como vimos al comienzo del programa. La verdad es que no te lo puedo asegurar, pero claramente estamos mencionando dos elementos que se llevarían bastante bien en las transacciones comerciales. Ahora, si bien Francis Ford Coppola deslizó esta idea también con la muerte de Juan Pablo I en la película El Padrino tercera parte, quien lo dejó patente y claro es precisamente la película El Banquero, que se hace cargo de esta situación de Roberto Calvi en particular. Si podemos por favor ver precisamente esa escena donde termina ahorcado, suicidado oficialmente en un puente de Londres. Qué raro. Pronto? Sì, ma che succede? Sono io. Ho capito, va bene. Avete cambiato ancora. D'accordo. Allora sbrighiamoci, facciamo presto. Andiamo. Sentite, ma la macchina? La macchina non serve più, c'è sta la barca. Ma come? Ma allora dove mi portate? E perché con quella barca? Si fa prima, è più sicuro. Ma cosa fate? Cosa fate? Aiuto! Lasciatemi! Vi pagherò! Aiuto! Dai, dai.
Ora su, togliamo le tracce del narcotico. Sbrighiamoci. Bueno, la película lo dejaba completamente claro. Oye, te paso el listado, ¿ah? El señor Roberto Calvi, representado en este film, se dice, recibió dinero de la mafia, financió operaciones anticomunistas del Vaticano en Polonia, o sea que el Vaticano le dijo, anda y mata a los comunistas. Y América Latina se asoció también, esto es bien sabido, con la logia masónica, promocionó grandes sumas para el ascenso político del socialista Bettino Craxi. Calvi, la verdad es que sabía demasiado y era mucho mejor que estuviese muerto para varios que vivo hasta el fin. Salfate, de hecho, al principio se cerró este caso como suicidio, después se reabre justamente como, se reabre después como suicidio, que lo habrían matado. ¿Y qué pasó con los sospechosos? Entiendo que en algún minuto habían 5 sospechosos de haber matado a Calvi. ¿Se llegó a algo? ¿Se determinó algo la justicia? ¿Están presos, me imagino? No. Para nada, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, caso cerrado. Cuando hay asesinatos de esta naturaleza, queda finalmente todo blindado y protegido. Oye, y lo que les comentaba, 5 de junio de 1982, mira, a propósito del 5 de junio, con Torsi, ¿cierto? Que está viendo, mira, todo calza, pero en el año 82, Calvi envió una carta, pues ya cachó que estaba pedido ya. Una carta desesperada a Juan Pablo II, el Papa más querido, en la que garantizaba al Papa, él le decía, Papa, yo lo quiero mucho, todo lo demás, que yo nunca voy a revelar nada de lo que he hecho en interés de la Iglesia. En el fondo, la carta que le manda al entonces Papa Juan Pablo II es, me van a pillar, me quieren con papas fritas, pero yo quiero decirle que nunca voy a soplar y que nunca voy a abrir la boca ni todos los negocios sucios que hemos hecho, por ejemplo, entre la mafia y el Vaticano. ¿Qué dijo el Papa? No dijo nada. Se quedó más callado que cuando al Papa le llegó la carta de que estaban matando judíos en Alemania en campos de concentración, y cuando vio esa carta lo rompió y dijo, sí, oye, qué mala pata. Pero esa carta ya debería ser por sí solo una prueba, el tener esa carta, porque está diciendo me voy a quedar callado de todo esto. ¿Qué es lo que pasa, Salfate? Partimos hablando de hecho de este corredor de propiedades, por llamarlo así, Gianluigi Torsi. ¿Qué es lo que pasó con él al final? ¿Sigue detenido? Porque lo habían tomado detenido hace muy poquito. No, lo tomaron el 5 de junio también. Atención con este titular que nos llega de la Nación de Argentina. A ver. Sigue muy de cerca esto, ya que tienen un papa argentino. Escándalo financiero. El Vaticano le concedió libertad condicional a un broker. ¿Pero cómo? Bueno, lo que no hizo, obviamente, con el banquero de Dios, parece que con este, digamos, llegaron a un acuerdo. Entonces, ahí está libre.
¿Y qué están pagando por la libertad? Que muera Piola, y aquí fue un error, y van a echar un par de obispos, yo qué sé, y aquí no pasó nada y van a volver la propiedad, como tantas veces lo han hecho. Hay curas buenas, que los hay, pero hay otros, ¿sí te acuerdas? Ya, o sea que estamos apelando a la colaboración que tuvo este hombre, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo en torno a todos estos escándalos que siempre han estado alrededor del Vaticano. Sin duda, esto va a ser, yo creo que la punta del iceberg. Pueden haber muchas cosas más o no lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para seguirles contando cómo se va desarrollando esta historia que, por supuesto, que es de interés mundial. Nuestro único interés, como siempre, informar, y la verdad, aunque duele, finalmente es, como dice la propia Biblia, es la que nos hará libres. Así que, bueno, simplemente darle un abrazo a todos, queridos compañeros, y quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Noticia en desarrollo, así podríamos cerrar este caso. Nosotros nos reencontramos mañana, por supuesto, a la medianoche, para que inicies el carrete con nosotros. Hasta mañana. Chao, Monti. Chao, Salpate. Nos vemos. Cuídense. Chao.